Entonces, buenas tardes a todos y a todos. Estamos aquí reunidos para hablar de nuestra lectura de este mes, por ser Halloween. Decimos leer Drácula de Bram Stoker, un clásico de la literatura del miedo. Un clásico, ya vimos por qué. Es un libro que no se ha dejado de imprimir desde su primera publicación hace más de 120 años. O sea, no ha habido año en la historia del mundo en el que una editorial no haya impreso una copia de este libro. Eso lo hace un gran clásico. Y es un gran clásico de miedo porque además piensen ustedes anoche en Halloween cuántos vampiros vieron. No, uno tira una piedra y en Halloween le pega al menos dos vampiros en cualquier lugar en el que esté, porque se volvió un hito, como ya un em, referente para cuando uno está hablando de Halloween, de miedo y de historias de terror. Entonces aquí les voy a contar un poquito qué hay detrás y les voy a ofrecer una lectura en clave de historia. ¿Qué quiere decir eso? Les quiero vender la idea o les voy a presentar aquí una interpretación de Drácula en el cual me dice el vampiro es un símbolo de transformación histórica. El vampiro aparece cuando estamos en un momento de la historia en el que vemos que hay un cambio. Entonces aparece el fantasma del pasado como un monstruo que nos está robando la sangre literalmente. Ya les voy a explicar cómo. Empecemos por nuestro autor, ese es Bram Stoker, es irlandés. Nació en Irlanda en 1847 y murió en Inglaterra en 1912. Fue un niño muy enfermo al parecer, entonces su infancia la, la pasó educado en casa. Como vamos a ver más adelante, este autor nace en esa época en la cual, digamos, la educación infantil se vuelve obligatoria en Inglaterra. Entonces, mientras todos los niños empiezan a ir al colegio, ¿sí? Como es en este siglo que aparece el preescolar, la primaria, el colegio, la educación básica para el trabajo. Antes, pues los niños trabajaban, incluso en esta época los niños trabajaban, menos los niños ricos. Em, em, Él se pierde esa oportunidad porque le toca quedarse en casa porque era un niño enfermo. Y al parecer la mamá le leía muchos cuentos. Es de una familia burguesa, muy trabajadora, el papá está conectado con el gobierno de Irlanda y entonces leían mucho. Y él se alimenta de todas esas historias y trabaja toda su vida en la literatura. Él fue asistente de un escritor cuyo nombre olvido en este momento y crítico de teatro ante todo. Y se supone que es a través de ese trabajo literario que él empieza a alimentar sus propias obras. Escribe al final 18 novelas, de las cuales conocemos una, Drácula, ¿no? Fíjense todos esos títulos que están en inglés, The Primrose Path, The Snake's Path, The Coming of Abel, The Henna. Nada de eso nosotros hemos escuchado nunca, porque ninguno de esos libros fueron famosos. Drácula tiene una fama que además como que escala después de su muerte. No es una fama inmediata, aunque sí hay registros de que se vendió mucho, pues no fue el fenómeno que fue hasta que él se murió. Él muere en 1912, su última novela es La guarida del gusano blanco y su esposa saca en 1914 El invitado de Drácula. La esposa dice, ojo, este es el primer capítulo de Drácula, solo que al final no quedó. ¿Listo? Drácula también es una novela que nos habla mucho sobre el fenómeno editorial, em, sobre el mercado que hay detrás de las editoriales y todo lo que implica ese mercado. Piensen en Jonathan Harker y díganme si no se sorprenden que Jonathan Harker tenga abogados amigos en todo el mundo, ¿no? Como esa red internacional de representantes legales es muy cierta. Este es un mundo muy leguleyo, ¿sí? Muy de la nota, el representante, el derecho, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y la novela también está rodeada al respecto. Entonces, al parecer hubo una disputa muy extraña al principio de la publicación, el título se eligió como una semana antes de que se imprimiera el libro. em, y este primer capítulo parece que queda eliminado, como que los editores le dicen, este primer capítulo no tiene nada que ver. Y es la viuda, cuando ve que hay como una fama alrededor de Drácula, que decide publicarlo póstumamente, también en un sentido, digamos, de marketing, ¿no? Es como una... em, no sé si han visto que quieren sacar un disco de Juan Gabriel como después de que falleció, con sus últimas grabaciones, es un poco eso, ¿no? Como la idea de que
el patrimonio de una persona es explotable hasta después de su muerte. Entonces, en esta última novela, El invitado de Drácula, que además es una colección de cuentos, se llama El invitado de Drácula y otros cuentos, es un primer capítulo en el cual un personaje, al parecer Jonathan Harker, está en Múnich antes de ir a Transilvania y un cochero le dice, no se vaya por allá, como acabamos diciendo, ¿no? Es una novela sobre no haga esto y todo el mundo lo hace. Entonces le dice, oiga, no se vaya por allá, ese lugar es raro, sobre todo porque estamos en una noche em, rara en términos espirituales. Y el tipo, que suponemos que es Jonathan Harker, se va. Llega a un cementerio y allá conoce una vampira. Y a través de esa vampira, como que se prevé o se anuncia lo que va a hacer. Ya luego él vuelve a Múnich y ahí le llega un telegrama que le dice, ya estoy esperándolo en Transilvania, llegue. Y ahí es donde empieza la historia de Drácula. Es discutido qué tanto ese si era un primer capítulo, qué tanto no, qué tanto se lo escribió él, qué tanto le metió mano a la esposa, qué tanto le metió mano sus editores. No es muy claro, porque además, les digo, hay como mucho chisme al respecto de esta novela. Sin embargo, nos está hablando de un mercado editorial ya muy establecido. Piensen que este es un mundo en el cual hay gente muy desocupada. Miren a Lucy. Lucy no hace nada en su vida, ella solo está esperando a que le pidan matrimonio y está tomando el sol en sus vacaciones. Entonces se necesita un mercado editorial muy impresionante. No hay televisión, radio no se ha inventado. Lo único que tenemos son libros y fonógrafos, ¿no? Entonces se está buscando, se está produciendo un mercado del entretenimiento y de lo editorial que va creciendo y esta obra es una gran joya de esto. Bram Stoker además comete un error en esa publicación acelerada, en esa discusión de que sí es el título, que si no, que si sale. No es muy claro, digamos, el día de la publicación. Se sabe que es en mayo de 1897, pero no es muy claro qué día. En todo ese boroló, él comete un error a la hora de registrar los derechos que él tiene sobre Drácula, sus personajes y su historia en Estados Unidos, por lo que en Estados Unidos se vuelve de libre acceso muy pronto. Por eso también es que, porque Drácula no es la primera ni la única, quizá la más extensa y sí la más divertida historia de vampiros que existe en su época, pero fue la que más pegó un poco también por eso. En Estados Unidos pudieron explotar la imagen de Drácula sin violar ningún tipo de derecho de autor. De ahí que Drácula esté en nuestra cultura muy metido, ¿no? Como que se volvió muy rápido parte de la cultura porque no tenía muchos derechos en Estados Unidos. Sobre la novela, vean, ese es el castillo que se supone que inspiró el castillo de Drácula, aunque depende de la página donde uno busque, le ponen otro castillo porque en donde sucede la acción, Transilvania, hay muchos castillos. Entonces, es una novela que a través de la recopilación de diarios, noticias, telegramas y otros medios, pongan esto, guárdenlo ahí, tengan una nota al pie. Es una novela multimedia. Drácula narra el intento de un vampiro de Transilvania, el conde Drácula, por mudarse a Londres para seguir alimentándose de sangre humana. Como que se le acabaron los muertos, los vivos ahí, entonces, ¿a dónde se va a ir? Es como cuando uno no tiene trabajo, pues uno no se va a un pueblo más desocupado, uno va a la capital. Y la capital en ese momento del mundo era Londres, entonces pues él tiene que ir a Londres. Si hubiera pasado 40 años después, habría tenido que viajar a Nueva York. Em, Jonathan Harker, el abogado inglés encargado de esa mudanza, fíjense que también tiene como ese componente legal muy divertido. No es que diga, ay, bueno, me va a mudar y yo llego. No, tiene que hacer papeles, firmar poderes, mandar cartas, leer historia, aprender inglés. ¿No? Como que tiene mucho de realidad en eso. Es secuestrado en el castillo del conde y logra escaparse antes de que muera. Gracias al registro de su diario, de su esposa, él, su esposa Mina y cuatro hombres más logran cazar al vampiro en Inglaterra y Rumania, como que logran sacarlo de Inglaterra y vuelven hasta Rumania y acabar finalmente con esta amenaza. ¿Listo? Esa es la historia general. En el camino él logra chuparle la sangre a un par de personajes muy importantes, pero al final gana. Creo que eso también es algo que uno sabe, ¿no? Uno sabe que a Drácula lo van a terminar matando. Uno como que tiene esa esperanza. Uno sabe que esto no es una novela em, que termine mal,
o que termina ambiguamente. Uno sabe hacia dónde va. Lo interesante es em, cómo, ¿no? Sobre todo porque al ser una novela, o sea, nosotros no somos los lectores de hace ciento y pico de años que no sabemos a dónde va. Uno sabe a dónde va. Uno sabe que Drácula es un vampiro, uno sabe muchas cosas de los vampiros, entonces uno ya desde el principio, desde que se sube al carro, uno sabe que ese es Drácula. Cuando en la entrada le dice, por favor pase bajo su propia voluntad, uno sabe a qué se está comprometiendo. Cuando él ve las señoras estas volar, uno sabe qué es lo que está pasando. Entonces no es una novela que encante tanto por su misterio, sino más bien por cómo desarrolla esa historia que uno ya más o menos conoce. Eso la hace muy vigente. ¿Listo? Entonces, pues ya sabemos muy bien la historia, vamos, lancémonos pues al contexto histórico para ayudarles a esta interpretación. Nosotros hemos hablado mucho de esta época. Esto es publicado más o menos en la misma época de Frankenstein. Vengan, yo les confirmo de qué año es Frankenstein. Eh, de 1818. Ah, no, es bastantes años después, 80 años después. Pero es el siglo XIX inglés. El siglo XIX inglés es conocido normalmente como la época victoriana. Ya hemos hablado en este club varias veces de la época victoriana. La época victoriana se refiere normalmente al reinado de Victoria entre 1837 y 1901 y pues por extensión se ha vuelto el nombre para nombrar el siglo XIX inglés y el inicio del siglo XX. ¿Qué pasó aquí? Pues es como más o menos todos los males de nuestra época se remontan acá, ¿no? Cuando uno dice el mundo se modernizó, uno está pensando en este siglo. Este siglo es la independencia de la mayor cantidad de países en América Latina, en este siglo es lo que llamamos la revolución industrial, en este siglo suceden muchas de los eventos que llevan a la Primera Guerra Mundial. Entonces es como un siglo muy convulso que culturalmente es un parteaguas, nos marca un antes y un después. Em, las mujeres empiezan a tener derechos, los niños empiezan a tener derechos, empieza a hablarse del concepto de derecho, las monarquías empiezan a desaparecer su poder, se están estableciendo nuevos órdenes mundiales, la democracia se vuelve algo, la ciencia empieza a ser algo, digamos, democrático y universal o se aspira a, la gente empieza a leer, llega el tren, sí, como que todo lo que nosotros llamamos nuestra vida moderna empieza en este siglo. Piensen en esta novela Hamlet, la que leímos de Mario Farrell sobre Shakespeare, que eso sucedió en 1400 o 1500 o 1600, no importa mucho, sucedió hace tiempo. Pero todo lo que sucede del siglo XIX para adelante ya es más marcado, ya empiezan las décadas, ¿no? Ya empieza a ver, en 1900, en 1910, en los 20, en los 30, en los 40, como que es el inicio de nuestra historia reciente, nuestra época surge acá. No son dos chiquitos solo, sino son largos. Señora, perdón, listo, sigamos. Entonces, cosas muy importantes de este siglo que aparecen en la novela. La transformación del Imperio Británico y el surgimiento de la globalización. Acuérdense que el Imperio Británico era el más grande y en este punto era el más grande porque España acaba de perder toda América y todo lo que tenía en Asia. Inglaterra tuvo un golpe muy grande el siglo anterior con la independencia de América, de Estados Unidos, pues. Pero aún así tenía Australia, Canadá, eh, muchas islas del Caribe, partes de África, todo lo que es Sudán, todo lo que es el río Nilo, básicamente, e India, más Hong Kong y un montón de puertos que tenían por allá por Asia. Entonces era el imperio más grande y empezamos a ver algo que empieza desde el siglo XV, pero en este siglo se vuelve ya una realidad, es el surgimiento de la globalización, ¿no? De nuevo, piensen en Jonathan Harker, a donde va, hay una oficina de abogados que son amigos de sus abogados y que por lo tanto él tiene poder legal donde sea que esté en el mundo, o por lo menos en el mundo que él camina,
algo hay un representante de esa estructura política, jurídica, económica y cultural que el Imperio Británico logra construir alrededor del mundo y que es la base de lo que nosotros llamamos hoy globalización, ¿no? Entonces, ya la gente deja de ser su pueblo, su ciudad o su país, sino que ya se empiezan a pensar en relaciones transcontinentales, transatlánticas, que son fáciles de tener. No tan fáciles como ahorita que yo puedo llamar a cualquier persona en China y me puede contestar inmediatamente, pero sí, como decíamos, las cartas y las cosas ya se empiezan a mover rápido. Ya hay red de telégrafos en Europa, por ejemplo. Ya la mayoría de Europa está conectada a través de cables que por medio de pulsaciones mandan mensajes de manera casi que inmediata. La pregunta es, bueno, ¿cómo hago para que de donde llega la central a donde está la persona llegue el mensaje? Pues lo imprimo, lo hago copa en mano y mando a alguien en caballo para que llegue. O en tren. Em, ya se está, ya hay un cambio, digamos, del transporte marítimo al transporte terrestre. Antes el transporte marítimo lo era todo y Drácula todavía piensa así. Si Drácula fuera inteligente, se hubiera dado cuenta que él puede conducir sus propias cajitas él solo por tierra. Pero no, él todavía está pensando como la gente de antes, que uno se transporta en barco. Y esta gente, mientras él se demora 3 semanas de vuelta hasta Varna, esta gente en 2 días ya llegó a Budapest y ya lo tiene ahí esperando como 2 semanas, em, mientras llega hasta allá. Entonces vamos viendo cómo el mundo de repente está más conectado, ¿no? Eso trae la modernización del mercado laboral. Ahora hay un montón de trabajos. Ahora la gente trabaja un montón. Y eso especialmente afecta a las mujeres. Quiero que piensen en Lucy y en Mina paralelamente. Lucy es una millonaria, pues es una hija de burgueses, cuya única preocupación es quién me va a pedir matrimonio, ¿no? Entonces tiene tres grandes pretendientes. Uno no sabe cuál está más como cuál está mejor ubicado que el otro. Y además los tres son unos caballerísimos, se quieren entre ellos. Em, y ella no hace nada. Mina, por su parte, si bien es burguesa, o sea, también tiene plata, es mucho más echada para adelante, diríamos nosotros, ¿no? Ella no está en su casa de campo esperando a ver qué pasa. Ella trabaja y lo dice en su diario. Y además, cuando el marido lo encuentra por allá en Budapest, le toca ir. Sí, ya no es como, bueno, vamos a esperar a ver si mi papá o mi hermano o algún otro hombre me... No, ella va y lo rescata directamente. Entonces ya también empezamos a ver cómo esta nueva economía y cómo estas nuevas formas de trabajo implican que las mujeres ya no solo están cumpliendo una función en el hogar, sino que empiezan a cumplir pequeñas funciones en el mercado laboral, cosa que en el siglo XX se vuelve una realidad durante las guerras, ¿no? Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la mayor cantidad de hombres se van a la guerra y las mujeres terminan siendo las que trabajan y sostienen la economía en la madre patria, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo eso no sucede de un día para otro, sino la cultura y la economía van permitiendo eso. Y finalmente tenemos el desarrollo del pensamiento científico y la revolución industrial. A Drácula lo mata un poco la ciencia, ¿no? El Van Helsing llega además a resolver un asunto científico de una muerte, de una enfermedad extraña, que luego termina siendo una conexión y afortunadamente el tipo es medio agurero, entonces también nos puede ayudar con cosas de satanismo y esas cosas, pero nos está mostrando cómo hay una facilidad ahora que la tecnología nos lo permite. Y vean que la tecnología está muy presente, ¿no? Está el fonógrafo, está el taquígrafo, esa cosa que la gente escribe como no completa las palabras, sino solo ciertas palabras para poder anotar Unos más símbolos rápidamente. son unos símbolos que resumían ciertas sonidos. Sí, cierto, y es lo que hacen las personas en las cortes, ¿no? Hacíamos. Sí. Porque yo ya hoy en día eso lo debe hacer la inteligencia artificial, me imagino. Pero sí, entonces hay un montón de tecnología con respecto a la posibilidad del registro de eventos, del cual la novela es el mejor ejemplo. Probablemente la gente que leyó esto al principio le pasó lo que me pasó a mí cuando vi el proyecto de la Bruja de Blair.
No sé si se acuerdan de esa película 2000 era, que empezaba con una gente diciendo, esto es una grabación real. Entonces Sí. uno terminaba la película y uno decía, la bruja de Blair existe, porque la película decía que esto era real. Básicamente Ujú. les debe haber pasado esto a ellos, como, "Ah, esos diarios existen, esos recortes de periódico existen, esas grabaciones en el fonógrafo existen. Y fíjense que Drácula es consciente y él en el momento en que se mete al manicomio, mata al pobre Renfield, al loquito este y todo, destruye evidencia, ¿no? Como destruye los discos donde está guardado eso, pero Mina, muy inteligente, sacó copias, ¿no? Es como hoy en día guardo un pantallazo, sube una copia a la nube o algo por el estilo, ¿no? Entonces, vemos cómo la novela sucede en ese momento muy importante de la historia europea, que además afecta al mundo por esta cosa de la globalización, por estar metido en el contexto victoriano. Sin embargo, a pesar de ser una época en la cual, o más bien, precisamente por ser una época en la cual se está abriendo un montón de nuevas posibilidades, la época victoriana se caracteriza por el asentamiento, la construcción y el reforzamiento de valores muy tradicionales y muy conservadores. El sexo solo se permite para la reproducción, empieza a haber como un control sobre el cuerpo femenino, como el cuerpo femenino antes estaba relegado a la casa, sobre todo en las clases altas, a la administración del hogar, pero ahora las mujeres empiezan a estar en otros ámbitos, se empieza a regular mucho eso, ¿no? Entonces, que la mujer no muestre mucha piel, ¿no? Como no muy distinto a lo que pasa en los países árabes hoy en día, como en los países que están bajo el talibán. Se dice que la reina Victoria pedía que sus mesas tuvieran manteles hasta el piso, porque de pronto la visión de una mesa, de una pata de una mesa, podría incentivarla así bien los hombres y hacerlos pensar en las piernas de las mujeres. Entonces es como un momento muy tensionante en el cual el mundo está diciendo, vamos a avanzar, esta vaina se va a reventar, como que todos nuestros valores tradicionales van a tener que transformarse para responder a una nueva economía, a una nueva relación entre las personas, a una nueva relación con la tecnología, nuevas formas y espacios de trabajo, nuevos roles dentro de la sociedad, y a la vez, por eso mismo, vamos a mantener lo que es lo tradicional. La familia, el rol de la mujer, roles raciales, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, etcétera, etcétera. Entonces la novela está ahí. Es una novela que nos habla sobre ese momento de transformación y el miedo que implica. Por eso en este tipo de situaciones es que surgen los monstruos más impresionantes. Drácula es un poco el monstruo del pasado diciendo, hey, todavía existo, ¿sí? Si en este mundo quieren, te están desarrollando tanto, algo tenemos que hacer con estos condes, estos castillos, estos valores tradicionales que además vienen del viejo mundo y nos están llegando a la capital, se nos están instalando en la capital y nos van a infectar a todos con estas nuevas ideas. Esto también se enmarca, o sea, Drácula no es única en todo este tipo de literatura, como les decía, no es el primer novela ni historia de vampiros, pero sí es la más famosa. Se enmarca dentro de lo que llamamos literatura gótica, que es literatura del siglo XVII, del siglo XVIII y siglo XIX, sobre todo en Inglaterra, aunque tiene en el siglo XIX y en el siglo XX, tiene manifestaciones en Rusia, en Estados Unidos, en partes de Latinoamérica. Eh, Este género gótico ya lo vimos. Frankenstein es género gótico. Espero que ustedes hayan visto am, como resonancias entre Frankenstein y en Drácula. La, como que la atmósfera es oscura, como que pasan muchas cosas de noche, como que hay profesores siempre por ahí, como diciéndonos, la ciencia y las cosas. Hay diarios, hay gente haciendo em, cosas por ahí en la oscuridad sin que nadie se entere. Entonces, la literatura gótica es, les digo, muy común en Inglaterra. Además de Frankenstein, tenemos obras como el Doctor Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, que es este señor que crea una pócima mágica, entonces de noche se vuelve uno y de día es otro, ¿no? Como que lo desdobla sus personalidades. Am,
Y Edgar Allan Poe en Estados Unidos también es un representante de esta literatura. Entonces es una literatura que me habla del pasado, como me dice, uy, el mundo está muy nuevo, pero hay cosas, hay ruinas. Entonces en esta literatura siempre hay castillos, laboratorios, monasterios, ruinas, templos abandonados, en el cual como que son muy poderosos y tienen un montón de fuerzas de la antigüedad que están ahí como esperando a salir, pero que la luz de la ilustración, de la tecnología, de la industria, nos los están ocultando, ¿no? Como que eso, como que recurren a los lados más viejos del mundo para recordarnos que en esta época en la cual todo se está transformando, hay pedazos del mundo viejos y que ese pedazo del mundo viejo nos tiene que decir cosas. Sobre todo en la arquitectura. Entonces, toda esa descripción de los Cárpatos, muy preciosa. Fíjense que de Londres no describen nada. Eh, Whitby de pronto se describe un poquito, pero de Londres uno no sabe nada, uno no... También como que se supone que uno sabe que es Londres. Paso el río, es como si uno dijera, ay, pasó la 30 qué sé yo. Em, pero esos parajes misteriosos, esas montañas a las cuales todavía se llega a caballo y que es trocha, ¿sí? Es muy de la literatura gótica. Hay una fascinación por esos espacios, por lo que significan, lo que representan, lo que traen a colación en un mundo que se está modernizando. Entonces eso va de la mano de lo oscuro y lo sombrío, ¿no? Entonces son novelas, dice todo el mundo, muy claustrofóbicas, ¿no? Las novelas góticas me hacen sentir encerrado. Todo es húmedo, todo huele a guardado, ¿no? Es como cuando él baja a esa capilla donde, tanto en la capilla en Carfax, que es la casa que está en Londres, como en el castillo, pues sí son unos lugares lúgubres, que huelen a pestilencia, como a mortecino. Tiene mucho de esa atmósfera. Tiene una narrativa especialmente emocional, de ahí que el recurso del diario sea muy importante. De ahí que uno quisiera que Van Helsing dijera en el primer momento, bueno, esto es un vampiro existe así, se les mata así, hagámosle así. Pero eso es una volteadera emocional que incluso a un lector moderno le cuesta un poquito, ¿no? Entonces cuando a Lucy le van a decir, oiga, Lucy, vea, usted está infectada de este man y la podemos hipnotizar, cuéntenos a ver, no, eso le dan una vuelta y es que usted es una mujer y además cada vez que le dicen algo a Lucy, estos tres hombres están mordiéndose las uñas, lloran, se desesperan, ¿no? Como toda esta elocuencia que también es muy inglesa, decía Rubiela, como toda esta decoro en las palabras, también viene de una narrativa muy emocional, como de, sí, los eventos y el misterio, pero lo que más nos importa es cómo eso afecta mi salud mental, mi salud espiritual. Estamos en un momento de la historia en el cual no hemos distinguido tan bien el alma de la mente, la psicología está apenas surgiendo, fíjense que estamos en un manicomio, es como un gran lugar de la medicina mental, por decirlo de alguna manera, pero tenemos todavía muchos elementos de su pobre espíritu, ¿no? Entonces, estamos tratando de entrar como dentro de la psique humana y todavía estamos en un mundo en el cual esa psiquis humana está muy coloreada, muy determinada y muy definida todavía por las concepciones religiosas sobre el alma. Entonces, pues, claro, el gran miedo no es que Mina nos vaya a morder a todos ahorita. El gran miedo es que si Drácula no lo matan cuando Mina eh, muera, su alma va a quedar vagando en pena, o cuando a Lucy la logran matar, se le ve en su rostro que por fin su alma está liberada, incluso la Mina en algún momento dice, uy, ojalá cuando Drácula se muera el pobre pueda encontrar paz en su tumba, porque es una pobre alma que lleva muchos años por ahí, ¿no? Entonces, como esas preocupaciones sobre qué es el alma, qué es la mente, están muy metidas en la literatura gótica, las explota muy bien. De ahí un poco el miedo, es una literatura del miedo psicológica. Yo les decía que no tenía tantos efectos especiales y descubrí que sí, ¿no? Tiene rayos, centellas, lobos, un montón de vainas. Sin embargo, a uno no le asusta eso, uno no dice, ¡ay, qué miedo este barco! O como el cine nos hace hoy en día, que si uno ve la bruma, uno sabe que viene.
el monstruo, sino más bien es en lo psicológico, ¿no? Entonces, sobre todo el Jonathan Harker sí que sufre, se encanece en vivo, ¿no? Como que se pone blanco en vivo su pelo cuando ve que a Lucy la están chupando la sangre, a Mina le están chupando la sangre, pero sobre todo es una transformación del alma, de lo psicológico, y por eso es como tan tenebroso en el fondo, por eso no le dan pesadillas después de leer esto. Para lograr ese efecto, la literatura gótica trae lo sobrenatural. Los vampiros existen mucho tiempo, como que en las tradiciones judio-cristianas hay una asociación dependiendo de si uno cree o no cree, o como uno lea ciertas partes de la Biblia que no entraron al canon. Hay como una... Adán tiene otra esposa, Lilith, si no estoy mal, en ciertos textos bíblicos que no son la Biblia ni el Antiguo Testamento hoy en día como oficiales. Y en ella siempre ha habido una, como el prototipo del vampiro. Entonces, el vampiro existe en la historia del pensamiento occidental, aunque se supone que en Asia también hay ideas al respecto, muy desde temprano. Como decíamos, es la representación de aquello de lo que pasa cuando el alma, el cuerpo muere y el alma no, o el alma se le vende al diablo y el cuerpo queda medio ahí, ¿sí? Como, ¿qué pasa con esta cosa de este compuesto alma y cuerpo cuando no muere en las condiciones sagradas que debería morir? Entonces hay un montón de historias al respecto se asocia mucho con el canibalismo, que es un tema muy importante para el siglo XV, siglo XVI, sobre todo porque llegan aquí a América y ven que al parecer ciertos indígenas lo practican. Entonces como que la figura del muerto viviente, del no muerto, del no vivo, em, está por ahí rondando nuestra cabeza. Se vuelve tema literario con esta novela de Barney el vampiro, de Polidori, es el nombre del autor, que es de 1845, o sea, es de 50 años antes de Drácula, bastante ya. Ese es como el primero en el cual se habla de un conde, ¿no? Entonces ahí empiezan a aparecer, es en este siglo que ya empieza como a estandarizarse lo que es un vampiro. Existía esa idea, en la novela nos hablan además que Quincy el gringo, en las Pampas argentinas, vean que es que en el Nuevo Mundo es donde suceden las cosas raras, ya sabe de que hay caballos a los cuales los murciélagos le roban la sangre, ¿no? Entonces como que ellos van juntando y se va creando lo que llamamos el canon vampírico. Por eso hay cosas de Drácula que uno dice, ¿cómo así? Los vampiros mis vampiros no hacen eso. Porque después de Drácula se han estandarizado unos más, ¿no? Entonces Barney el vampiro es el primero. Ahí está lo que hace el vampiro vampiro es chupar sangre. ¿Listo? Se asocia al murciélago porque dentro del mundo animal el murciélago es el que más comúnmente se asocia al consumo de sangre, ¿no? Aunque acuérdense que ellos hablan de un tigre también, que en India los tigres cuando comen sangre humana ya no pueden comer otra cosa, ¿no? Entonces como que tiene ese aspecto animal. Luego hay una pequeña novela, se llama Nouvelle, le dicen los franceses a esas novelas pequeñas, como una novela corta, que se llama Carmilla. Y en este aparece la primera mujer vampira como de la literatura, que además tiene un componente sexual impresionante, ¿no? Es como la historia de la literatura lésbica está muy unida a la historia de la literatura vampírica. Y en Carmilla ya empieza a aparecer la idea de que de lo que los vampiros tienen el poder de transformarse en animales. Carmilla se convierte en un gato. En Drácula vemos que él se convierte en lobo, en perro, en vampiro, y tiene algo que ver con las ratas, ¿no? Como que todos esos animalitos de la noche y que nos generan miedo, empiezan a asociarse acá. Sin embargo, y aparecen cosas como el ajo como componente para asustarlos, em, la estaca en el corazón, la decapitación.
Para Drácula, el sol no es grave, lo debilita, como que le quita los poderes, pero no lo mata. Ese aspecto aparece en una película de 1920 llamada Nosferatu, que es una piratería gringa de lo que fue Drácula, ¿no? Les digo que pues, allá como que no había derechos sobre esta novela, entonces pudieron explotar muchos ese personaje, entonces ahí es donde le dicen, no, la luz lo vuelve polvo. Para Drácula, la luz todavía no lo vuelve polvo. Que luego, por ejemplo, en Crepúsculo, que es como nuestra versión más moderna, la luz simplemente los hace brillar, ¿no? Como que hay un canon, hay un estándar de lo que hace un vampiro, pero pues cada cual inventa un poquito, no hay autoridad al respecto. ¿Qué otras cosas tiene Drácula importantes de vampiro? El no comer, el poder volar, el manejo de las cosas sobrenaturales, sobre todo de la bruma, de los rayos, de las tormentas cuando está en el mar. Pero vean que él tiene como ciertas restricciones. Si estoy en el mar, controlo el mar. Si estoy en la tierra, controlo la tierra. Pero si estoy en uno, no puedo controlar el otro. Y también, dadas las tradiciones judio-cristianas occidentales que han sido las que han alimentado esto, pues el origen de este tipo de monstruos siempre tiene que ver con el demonio, ¿no? Es como en el marco de lo bueno y lo malo dentro de la tradición judio-cristiana, que bueno es Dios y malo es el diablo, entonces lo malo siempre va a ser satánico. Entonces ahí está la asociación con lo satánico, no es muy claro si es una venta del alma, si en la Biblia aparece, no se habla al respecto, pero sí es evidente que lo sagrado es una debilidad para ellos. De ahí que ponerle hostias al, al mausoleo y la cruz de plata son em, esenciales para eso. Y de Drácula se desprenden otra serie como de mitologías al respecto de los hombres lobo empiezan a surgir por esta época. Vean que él llega en luna llena y en esa luna es donde están esos fueguitos en la tierra, que es donde hay tesoros, que Drácula está recogiendo, em, y que Drácula tiene el control de los lobos. Eso luego se va a desarrollar en que, además de vampiros, hay hombres lobo que por ejemplo en Crepúsculo ya son dos cosas desconectadas, son hasta enemigos, ¿no? Los lobos contra los vampiros. Aquí todavía están muy en conjunto y además Drácula también se puede convertir en lobo. Le recomiendo mucho ver la película de 1992. Se llama Drácula de Bram Stoker. Está en HBO si no estoy mal. Ahí se puede ver a Drácula convertido en un hombre lobo. Todavía son una misma cosa. ¿Listo? Y finalmente, la literatura gótica nos habla de una cosa muy importante, es la sexualidad femenina, a través de lo fantástico, de lo sobrenatural, se empieza a hablar de la psicología femenina y de su relación con su placer y con el deseo. Normalmente antes los únicos textos que nos hablan de eso son textos de monjas. ¿Sí? Las monjas son las que en la literatura primero nos están dando visiones sobre el deseo y el cuerpo femenino y normalmente lo llaman literatura mística, ¿no? Entonces, cuando la mujer está teniendo un orgasmo, básicamente es un, es una aparición, ¿no? Aquí ya, como estamos explorando la psicología, el deseo, la hipnosis, ya podemos hablar como de una sexualidad femenina mucho más encarnada y menos religiosa, aunque sí tiene el componente como satánico. Entonces, todos estos elementos están detrás de Drácula y para su momento de producción ya se habían producido, para su momento de publicación ya se habían producido la mayor cantidad de obras eh, góticas, entonces el lector ya tiene muy en mente todo esto. La literatura gótica también explota mucho el diario, porque es que el diario es íntimo para, sí, como para entender todo lo que le está pasando a la persona. Ahora bien, ¿qué otros temas muy relacionados con esto de la época victoriana y que Dani lo decía en su comentario? Dani decía, yo desde chiquito he creído que los gitanos son gente rara y como malvada y en esta novela pues sí, Drácula solo puede estar con ellos. Y es que hay un tema del cual yo también les he hablado antes, que es el orientalismo, esta visión que tiene Occidente sobre lo que pasa más allá, ¿no? Hoy en día, culturalmente, más bien, políticamente, el límite lo tenemos puesto en Constantinopla, en Budapest, en
Estambul, la capital de Turquía, ¿no? Y Turquía es el inicio de Oriente, ¿no? Turquía siempre es ese país que uno no sabe si es Europa o no es Europa, que uno no sabe si es Occidente o si es Oriente, que uno asocia con lo árabe, aunque no son árabes, em, y que como que a veces se nos mete un poquito Europa y lo hemos logrado devolver, ¿no? Em, entonces hay toda una visión sobre lo que Oriente representa en un mundo occidental que se está transformando. Quiero leerles, y es que es muy evidente, desde el primer capítulo. Así empieza la novela. Salí de Múnich a las 8 de la tarde del 1 de mayo y llegué a Viena temprano, al día siguiente por la mañana. Habríamos debido llegar a las 6:46, pero el tren llevaba 1 hora de retraso. Súper puntuales los ingleses. A juzgar por lo que pude vislumbrar desde la ventanilla del vagón y por algunas calles por las que me pasé, Budapest, a donde llegué mucho después, es una ciudad muy hermosa. Sin embargo, temí alejarme demasiado de la estación, ya que a pesar del retraso debíamos partir a la hora señalada. Tuve la impresión de haber abandonado Occidente para penetrar en el mundo oriental. Desde el principio me está diciendo, yo ya abandoné la civilización, la luz, los trenes a puntuales y me metí en el mundo oriental. Luego van a salir como muchas cosas que uno tiene del oriente, que además son cosas que uno tiene de Latinoamérica. Como esa visión eurocentrista occidental supone que el centro es occidente y que todo lo que es periferia le falta, ¿no? Entonces dicen, cuando vuelven al final, dicen como, pues nos tocó darle plata a todos los oficiales donde pasáramos para que nos ayudaran y dicen, menos mal en este país todo el mundo es corrupto. Entonces la idea de que en Oriente la gente es corrupta, la gente es supersticiosa, ¿sí? Nadie le explica nada a Jonathan, pero todo el mundo le dice, no vaya, no vaya, y le rezan y tales, que la gente es bárbara. Los el pueblo gitano, que su nombre, digamos, culturalmente reconocido hoy en día es el pueblo Rom, tiene su origen en Rumania. Y ellos hablan una lengua romance, o sea, una lengua derivada del latín, que es la única que quedó por ese lado de Europa. En Rumania es el único país donde hablan una lengua relacionada con el español, en Europa Oriental. Em, y entonces ellos surgen de ahí. Entonces estas ideas que tenemos de que ellos son brujos, que leen la mano, que traen buena o mala suerte, que son desaseados, las mujeres son em, disolutas, que no son, sí que viene de esta idea de que Oriente es un espacio de lo bárbaro, de lo misterioso. Por eso el monstruo tiene que venir de allá. El monstruo no puede ser inglés. Si fuera inglés sería un tipo muy correcto, ¿no? Es un tipo salvaje. Y Drácula tiene, al parecer, una inspiración en un personaje basado en la vida real, que es este señor, se llamaba Vlad el Empalador, que vivió entre 1428 y 1476. Es el príncipe de Valaquia. Valaquia es lo que hoy llamamos la región norte de Rumania, es decir, parte de Transilvania era lo que era Valaquia. Y este pobre, ahorita vamos a ver en el mapa, veámoslo de una vez. Aquí está Rumania, aquí está Bulgaria, y el Imperio Otomano, aparte de Grecia, se mantuvo muchos años libre de esa influencia, pues se metió a los Balcanes, ¿no? Estuvieron mucho más por aquí arriba. En la novela nos habla cómo Drácula enfrentó a los turcos, ¿no? Entonces seguramente no dejó que los turcos pasaran hacia arriba desde aquí. Y entonces, al parecer, este Vlad, em, como que fue secuestrado por los otomanos mucho tiempo él era el hijo del rey, ¿no? Para mantener la fidelidad del rey hacia los otomanos, como para que los otomanos tuvieran control sobre esa zona. Y finalmente, cuando él ya tiene poder, es altamente reconocido por su crueldad. Se llamaba Vlad el Empalador porque él, donde ganaba una guerra, agarraba a todos los prisioneros de guerra y los empalaba y los ponía en el campo de guerra empalados, como desde la boca hasta el ano, puestos ahí como una advertencia de la violencia que él implicaba, ¿no? Entonces, todo este mito de la violencia de 1400 de Vlad el Empalador y de su familia de apellido Drácula
los lleva a, en el siglo XIX, a que se interprete que estos son satánicos por eso. Sí, les digo, en Occidente puede que hayan hecho ese tipo de cosas, pero no les ven ese signo como de lo satánico, de lo malvado. También como ellos son árabes, como no son, como son musulmanes, como no son católicos, pues claro, son herejes en cierto sentido. Entonces todas sus acciones, su religión, sus valores son vistos desde el ojo católico como pecado, como relacionado con lo demoníaco. Bram Stoker en Whitby, que es donde muere Mina, donde muere Lucy, en una biblioteca, él pasaba sus vacaciones por allá. eh, Al parecer lee en algún libro que en rumano Drácula significa el demonio. Entonces de ahí él termina asociando el nombre de Drácula a lo satánico y de ahí surge este personaje. Sin embargo, eso hoy en día sabemos que es falso, simplemente Drácula era el apellido de esta familia donde era Vlad el Empalado, ¿no? Entonces, para responder un poco lo que decía Dani, ¿será que los gitanos son gente malvada? No, o sea, no hay nada en un pueblo que lo haga realmente malvado. Esa visión que tenemos de los gitanos como ese tipo de gente viene de como de estas construcciones culturales de Oriente como un lugar extraño. Hay autores que han leído, digamos, Drácula en clave antisemita, que dicen, no, el problema no son los gitanos, sino son los judíos. Y sea si es contra los gitanos, contra los judíos, al final lo que hay es una visión colonialista y racializada, racista, ¿no? Uno también puede leer este intento de Drácula por ir a Londres como el miedo del imperio a que se nos llene esto de la gente de color, ¿no? Como que Inglaterra pierda la pureza racial que tiene, gente blanca, y Drácula nos infecte un poquito con el tercer mundo, que diríamos hoy en día, como con la colonia, como con esa gente que no queremos tener aquí en Occidente, donde somos la gente blanca y la gente como más sabia. Sí, como que uno puede leer y es importante reconocer más bien como que el monstruo siempre tiene que venir de afuera, de lejos, por eso es tan importante el inicio de la novela. Sé que pasé de Occidente a Oriente. O sea, desde el principio, como que un lector entrenado en ese mundo dice, es como decir nosotros acá, me metí a la selva y encontré una bruja. Ya uno sabe que de ahí en adelante, así como que, pucha, nada bueno va a salir bien, porque es en la ciudad donde está el catolicismo, donde está la gente educada, que no pasan este tipo de cosas. Vean el viaje que él se hace, ¿no? Acuérdense que yo les decía, además este mapa es como mucho más fiel a las distribuciones políticas de su época. Hagámosle zoom. Em, para la época, los Cárpatos y todo lo que hoy en día es Rumania, fíjense que Rumania está aquí como esquineada, no es esa Rumania grande que vimos atrás. Todo esto hacía parte de Austria-Hungría, que todo este imperio, ese es el que cae en la Primera Guerra Mundial. Y aquí está Turquía o el Imperio Otomano, es decir, este mapa ya debe ser después de la Primera Guerra Mundial, sí, después de la Primera Guerra Mundial, porque ahí es que ya el Imperio Otomano cambia a una república llamada Turquía. Entonces él va por aquí y sale, esto es Varna, que es este pueblo donde ellos llegan, este puerto que es muy importante sobre el Mar Negro. Aquí pasa por lo que es Estambul acá. Y este estrecho es el de los Dárdanos. ¿Se acuerda que ellos decían, estamos esperando que nos avisen si pasan por los Dárdanos o no? Y solo es el único lugar donde lo ven, porque sí o sí, allá hay un puesto migratorio, pues de aduanas. Este es como el límite más claro entre Oriente y Occidente, aunque fíjense, Oriente se nos metió un poquito en el asunto. Ellos luego, chuchuchun, chuchun, se mete aquí por todo el Mar Negro. Fíjense que aquí en Gibraltar tampoco lo alcanzan a identificar. Él tiene que salir al Atlántico, pasar por el Canal de la Mancha, que la verdad, vea, de Londres a Ámsterdam no es muy lejos. Hay que pasar el Canal de la Mancha nada más. Eso es lo más difícil. Pero por tren es cerquita. No sé si de un día para otro, probablemente no, pero sí es rapidito, ¿no?
pero para llegar a Londres él tiene que parar por Whitby, que es este pueblo donde está Nina. Álvaro, leí que en barco son 6 horas y en tren son 4. Son cuatro, y hoy en día tenemos esa avenida. Entonces, en auto decía que 9 horas. Hoy tenemos una avenida debajo del Canal de la Mancha, ¿no? Que atraviesa, es un carro, un peaje y uno ya llegó. Entonces sí, es cerca y su tecnología es bastante adelantada, ¿no? Pero este señor no conoce nada de eso, ¿no? Este señor le toca irse en su barco y llegar hasta Whitby. Ese naufragio en Whitby sí existió. Al parecer, estando en Whitby, Bram Stoker lee la noticia de que llegó un barco así, lleno, cargado de unas cajas de tierra. Nadie logra resolver el misterio. Un pájaro le acaba de pegar a mi ventana y me asusté. Nadie, nadie logra resolver ese misterio. Y entonces él aprovecha también, como basados en una historia real, esa historia para construir que ahí es donde llega Drácula y asociarlo al imaginario cultural de su momento, de que de hecho pues, sí hay un monstruo llegando a Inglaterra. Entonces, esa es la Europa, perdón, esta es la Europa de de Drácula. Ese es el viaje que hace y fíjense cómo dentro del mismo continente ya hay como una visión de que entre más lejos del centro de poder, de tecnología, de conocimiento, de valores, de lo legal, de lo adecuado, de lo sagrado, está el mundo de lo raro, ¿no? Todas nuestras visiones del Oriente Medio son un poco así. Nuestra concepción del conflicto en este momento de Israel está atravesado por esas visiones. Recuerden todo lo que en la Edad Media se habló de las cruzadas como ese intento de reconquistar ese pedazo de mundo para el catolicismo, como que siempre ha habido un intento de Occidente desde su fundamento de pensar que esa región es parte de Europa, es parte de la historia de Europa, pero que está poblada por gentes extrañas, ajenas, culturalmente misteriosas, éticamente malvadas, de donde vienen todos nuestros males, ¿no? Entonces, como que hay una visión racial, colonial de esto. Recuerden que estamos en un siglo en el cual los grandes imperios están cayendo. Después de esto, después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra deja de ser un gran imperio, tiene que ceder todos esos territorios que tenía por acá. El Imperio Otomano deja de ser un imperio, el Imperio Austrohúngaro deja de ser un imperio, el Imperio Alemán deja de ser un imperio en los siguientes 30 años a la publicación de esta novela. Entonces, como que en la novela podemos ver, hey, vean, desde por allá, desde esa región, porque además en esta región es que empieza la Primera Guerra Mundial, se viene algo, como que este futuro, la modernización, todo lo que viene, tiene que enfrentarse al fantasma del pasado. Hay un montón de conflictos, esas tierras tienen una sangre, una violencia, una brujería muy hijo de madre, que el proceso de globalización, estandarización, de occidentalización del mundo, tiene que enfrentar a la hora del desarrollo histórico, ¿no? Y la novela es un poco eso, el monstruo viene de allá. Vamos a ver de qué otras maneras eso se presenta. La modernidad, les digo, la modernidad es como la clave de lectura que les quiero dar. Yo siento que cada personaje representa algún conflicto de la modernidad. No me queda claro y las críticas son muy variadas, ¿no? Entonces, hay quienes dicen, Bram Stoker era feminista, ¿no? Entonces podemos ver en esto, en esto, en esto, en esto, los gérmenes de la, el surgimiento de los derechos de las mujeres, por lo menos de las mujeres ricas en Europa. Pero otros dicen no, porque en este fragmento Mina dice, ay, yo no quiero ser como esas señoras. Entonces, no, Bram Stoker no era feminista. En algunos lectores dicen, no, Bram Stoker es un gran cientificista, él al parecer era muy bueno en matemáticas en el colegio, entonces tiene mucha conexión con la ciencia y entonces lo que él nos está diciendo es la ciencia nos va a salvar de los monstruos y hay otros que dicen, no, Van Helsing como personaje nos muestra que la ciencia viene de la mano de la superstición. No es muy claro y no creo que haya una sola lectura en términos de que Bram Stoker o la novela tenga una postura con respecto a qué es la modernidad. Simplemente nos revela las tensiones a través de personajes muy claros. Fíjense que son personajes un poco planos en cuanto que uno no sabe más allá de su relación con el evento qué son. De la que es más sabemos es como de Mina y de Lucy por ser mujeres porque pues las mujeres son las que hablan de sus emociones, los hombres casi no.
Em, pero les vengo aquí a vender la idea de que cada personaje me está representando un conflicto y que la novela gira alrededor de cómo vamos a resolver ese conflicto, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decía, la modernidad implica la migración ordenada y legal. Nuestra idea de que hay que tener pasaportes, de que hay que pasar por aduanas, hoy en día de que tenemos visa, de que hay personas legales e ilegales, de que hay migración correcta y migración incorrecta, etcétera, etcétera, viene de este mundo leguleyo europeo que fue el que estableció las normas del juego de la globalización. Entonces, Jonathan Harker es ese representante. Drácula no puede llegar a Londres porque sí, puede tener todos los poderes del mundo, se puede volver en lo que él quiera, pero si él no tiene un papel que le diga bienvenido a Inglaterra, eres propietario de esta casa, él no va a poder hacer nada. Y él lo entiende muy bien. Entonces, por alguna manera, que no sabemos cómo, siempre me queda esa duda, como cómo habrá él contactado a la firma de abogados de Jonathan Harker. Em, Él entiende eso y entonces él sabe que eso tiene que hacerse. Y de nuevo, Jonathan Harker tiene en cada lugar al que llega un representante legal que lo puede conectar fácilmente con Inglaterra y que le puede hacer favores legales que les facilitan la misión. Ellos no son unos cruzados como los de la Edad Media que iban con su cruz y su espada contra el mundo. Ellos ya vienen con em, recomendaciones, con cartas, con palancas. Y el mundo, la globalización solo va a suceder si se establecen burocracias de este orden. De lo contrario, va a ser desordenado. Tenemos que establecer normas, tenemos que garantizar que, digamos, el sistema legal inglés, que supone que hay personas con más derechos que otras por el dinero, por el abolengo, por lo que sea, se traduzca y se atraviese todo el mundo. Y eso no es solo inglés. Los españoles nos dejaron, por ejemplo, mucha burocracia. Nuestra idea del notario y la firma y el testigo viene como de toda esa tradición de la administración colonial. Nuestras clasificaciones raciales de que esto es un sambo, esto es un mulato, esto es un... Todas esas cosas son clasificaciones legales que trae la colonia a este mundo. Entonces aquí vemos cómo hay personajes que son muy importantes, o la novela solo sucede porque Drácula necesita un representante legal para llegar allá. Él no puede llegar solo. Hay una página, hay un meme muy famoso desde que existe el Internet, como de títulos correctos, títulos acertados de las novelas, como si las novelas tuvieran un subtítulo acertado, ¿cuál sería? Y el chiste siempre es que Drácula, el título acertado de Drácula es Viejo vampiro no entiende el mercado de bienes raíces de Inglaterra, ¿no? Como que en el fondo es una cuestión de bienes raíces, es una cuestión de propiedades. Y ellos a dónde van, fíjense que ellos logran entender dónde está Drácula porque él, cada movimiento que hace queda un registro notariado al respecto. Y Jonathan Harker tiene acceso a ese registro notariado y pueden llegar a él y matarlo gracias a que existe un sistema de notarial que anota, firma, crea copias y compulsa copias y manda para todos lados, ¿no? Eso es algo muy nuevo, por lo menos que se vuelve nuevo para la vida eh, común de las personas. Los aristócratas siempre lo tenían. Fíjense que cuando Lucy muere, ya hay un abogado que se encarga y Van Helsing está muy preocupado por poder leer el diario de ella sin que eso sea un problema legal con los abogados de ellos y que quién hereda y quién no. Y eso se va a volver norma para todos. Hoy en día uno a donde vaya tiene que estar pensando en dónde tiene el papel. Mi mamá tiene carpetas gigantes de papeles. Entonces la modernidad nos está trayendo eso a la vida diaria del común. Y Jonathan Harker representa eso. También está la importancia en este mundo, es muy importante todavía, es muy presente el dinero viejo. Y eso lo representa Lucy y Arthur. ¿Qué es lo que tienen Lucy y Arthur? Pues plata, plata vieja. Por eso ella además elige a ese. Ella no se cansa ni con el gringo ni con el doctor, porque uno es gringo y el otro es doctor. El otro es un caballero. El otro es el que tiene dinero. Y en algún momento Mina al final dice, menos mal somos gente rica, porque lo que hace la plata, o sea, esta aventura no funciona si la plata no está. Si fuéramos nosotros contra el mundo, nadie nos diría dónde está este tipo, nadie nos mandaría telegramas, no podríamos comprar los tiquetes de tren express, ¿sí? Como que es muy importante en este nuevo sistema tener un dinero y el dinero viejo es importante.
No obstante, hay dinero nuevo y lo vamos a ver en otros personajes. También está el avance científico, especialmente referido a las ciencias del cerebro frente al pasado supersticioso. Y aquí tenemos la dupla Dr. Seward y Van Helsing. Dr. Seward es el pupilo de Van Helsing y es dueño de un manicomio. Él ya tiene un acercamiento a la salud mental, como les decía, como a las ciencias del alma, desde una perspectiva mucho más científica, y él quiere explicar todo. Nos hace un perfil, yo creo que es un personaje muy poco valorado en lo corriente, porque nos está hablando de que la ciencia hoy en día entiende trastorno, lo que la religión antes entendía como exorcismo, ¿no? Como posesión. Entonces él dice, bajo otra visión, Renfield es un tipo que está poseído. Y en el fondo sí, Drácula lo posee de alguna manera. Pero su perspectiva desde el principio es científica. Voy a hacer un perfil de sus emociones, voy a hacer un diario, un registro científico, una historia clínica de este personaje para entender cómo funciona. Mientras que Van Helsing, que es su profesor, le dice, sí, muy chévere y todo, pero ojo, esto no es nuevo, esto no es una locura, esto viene de atrás. Y él dice en varias partes, voy a leerles esos fragmentos, sobre todo una al final muy importante, nos habla de eso, como, hey, vean, no todo es ciencia, no todo es progreso, no todo es medible, trazable, certificable, curable. Hay cosas que son supersticiosas, hay cosas de las energías del diablo, lo que sea, que todavía funcionan. Y eso es todavía hoy en día, eso es una gran tensión de nuestra cultura. Por mucho que nosotros, la EPS, y que todos seamos doctores y doctoras, y que todos sepamos de el RH positivo o negativo, tenemos la sábila detrás de la puerta, nos bañamos en ruda de vez en cuando, el calzón amarillo en Año Nuevo, el jabón rey para las energías, y confiamos mucho en eso todavía, ¿no? Entonces es como una cosa de la modernidad. La modernidad nos pide como quitarnos la superstición, pero la superstición en el fondo está. Aquí estoy leyendo una parte de Van Helsing al final, mentiras, como casi al final, hablando de lo que ha hecho Drácula. Y dice, todo esto lo ha conseguido solo, a partir de una tumba en ruinas en un país olvidado. ¿Qué no hará ahora que el mundo de las ideas se abrirá ante él? Está diciendo, ojo, el que vive por allá, que además con una biblioteca llena de hongos, logró llegar hasta acá. ¿Se imaginan con la tecnología, todo lo que tiene, lo que podría hacer? Y luego dice, en esta época, bueno, dice, nuestro trabajo es desarrollarse en silencio, en secreto. No le pueden decir a la policía que están persiguiendo a un vampiro. En esta época de las luces, en que los hombres solo creen en lo que ven y palpan por sí mismos, en la evidencia, en la ciencia, en lo que me dice el resultado laboratorio, la incredulidad de los sabios constituiría su fuerza mayor. Si Drácula llega al mundo donde ya nadie cree en fantasmas y en ese tipo de cosas, nos va a dominar. Le serviría para resguardarse, para acorazarse y al mismo tiempo como arma para destruirnos a nosotros, que somos sus enemigos, y estamos dispuestos a regar nuestras almas por la seguridad de los seres que amamos, por el bien de la humanidad, por el honor y la gloria de Dios. ¿No? Entonces nos está diciendo, ojo, ojo, muy modernos y muy todo, pero esto no es la única versión del mundo. Hay un mundo eh, místico, religioso, espiritual, como querramos llamarlo. Y esta novela es la tensión, ¿no? Van Helsing no nos dice primerazo, esto es un vampiro y los vampiros son esto y eso, porque sabe que nadie le va a creer. Él tiene que asegurarse de que todos les han dado la sangre y que vieron cómo Lucy se reanima y luego se anima, y los tiene que llevar a su tumba a ver cómo secuestra a niños, cómo le chupa la sangre, y tienen que matarla a todos para que le crean. Porque si ellos no le creen, nadie le va a hacer. Afortunadamente, y Jonathan está muy preocupado en su diario porque dice, a mí nadie me va a creer. Afortunadamente, Jonathan. Le creen porque esta otra gente ya se dio cuenta que lo sobrenatural es un hecho.
También hay un factor ahí muy chistoso, el surgimiento de Estados Unidos como una potencia con sus nuevos valores. Todos los héroes son unos grandes señores bien vestidos, súper ingleses, y de repente nos llega este tejano, que además lo pintan como un cazador que siempre anda con su cuchillo matando a todo el mundo. Y le dicen, oiga, en Estados Unidos sí que hacen cosas chéveres, oiga, se echan varias lamboneadas a Estados Unidos, dicen que es el nuevo centro de cultura, como que hay un reconocimiento de que hay una nueva potencia, de que el centro ya no va a ser Londres, de que básicamente todo eso se va a mover para allá, y esa es nuestra realidad ahora, ¿no? Nosotros ya no pensamos en Inglaterra como la principal potencia, nosotros pensamos en Estados Unidos. Nosotros ya no pensamos que el desarrollo está tanto en Europa como en Estados Unidos. Y en esta novela tenemos un personaje que representa eso. Él trae un vigor, una fuerza, ¿no? El resto son como medio temidos, como medio cobardes. Este no, este se lanza y al final es el que muere. Es el héroe, ¿no? Al final, Drácula muere gracias a Quincy. Y finalmente, el surgimiento de los nuevos medios y la inserción de la mujer en el mundo laboral en Mina. Esta novela no es posible, ellos no salvan a nadie si Mina no es lo que es. Y lo que decían en los comentarios al principio, mm, a ella la quieren sacar muy rápido porque creen que ella es muy cobarde. Dicen, ay, pobre esta mujer, ¿cómo va a sufrir? Y por ese pensamiento es que Drácula la puede dominar. Porque todo el mundo dice, dejémosla quietica y que duerma, ha sufrido tanto. Y al otro día la ven enferma y dicen, debe ser porque es que las mujeres sufren tanto y ellos no se dan cuenta de que si prestaran atención, se habrían notado que Drácula la estaba atacando frente a los ojos de todo el mundo. Y ellos se ven obligados a meterla ahí. Y además Mina es muy inteligente en temas secretariales, diríamos hoy, ¿no? Como en asistencia administrativa. Mina es la más transcribe horas y horas de unos discos, de unos cilindros, eran esos registros, en un diario, está taquígrafa, además hace una línea del tiempo, además saca copias, y no es como que voy a la fotocopiadora y le digo, sáqueme una copia y vengo en media hora, ¿no? Ya le toca poner papel carbón y escribir todo, y ella revisa, y ella es la que más sabe. Entonces ahí se dan cuenta que, la inteligencia femenina tiene un valor muy importante en el mercado. Y al final, además, termina siendo ella la valiente. Cuando le chupan la sangre y que Jonathan Harker queda así blanquecito y está sufriendo y entonces no saben qué hacer, ella le dice en un momento, o sea, la víctima es ella, la que le están chupando la sangre es ella, la que está jodida es ella. Y el tipo está armando su drama y ella le dice, no te atormentes, querido, por favor tienes que ser valeroso y mostrar fortaleza para ayudarme en este terrible trance. Si supieras cuánto me cuesta relatarlo de esta noche, comprenderías hasta qué punto necesito tu ayuda. Es una novela que nos está diciendo, oigan, si seguimos viendo a las mujeres como estas sujetos súper débiles, que hay que proteger, que no se tocan ni con el pétalo de una rosa, Drácula las mata. Eso le pasó a Lucy. A Lucy nadie le paró bolas, nadie le preguntó qué le estaba pasando. Todo el mundo fue tan bella, tan guapa, tan linda, tan triste que le esté pasando. Y Mina tiene que pararse y decir, hey, yo soy la víctima, yo sé cómo es esto, tengo una conexión con el tipo, voy a aguantar todo esto. Y ella no encanece, nada. Jonathan Harker es el que sufre eso. Entonces la novela nos está diciendo, se nos viene un nuevo momento, hay una transformación cultural y social muy importante. Y estos personajes nos muestran estos tensiones. Si bien hay un monstruo y hay cosas sobrenaturales y hay muertos vivientes, lo que nos da miedo es eso, los cambios que se van a venir con este nuevo advenimiento. Y el cambio más importante, que además es transversal, importantísimo en esta época, y por eso en esta época los vampiros son tan famosos, es el componente de una sexualidad ya no controlada bajo los valores religiosos. Hasta que no hay iluminación, derechos humanos, secularismo, democracias, no empiezan a surgir, digamos, las peleas por los derechos de las minorías sexuales, empezando por las mujeres, el reconocimiento de otras formas de sexualidad fuera del matrimonio y, sobre todo,
la lascivia femenina. Esta es Lucy en la em, película que les digo de Bram Stoker de 1992, Drácula de Bram Stoker de 1992. Y en esta novela, en esta película es muy buena, es muy fiel al libro, pero sobre todo porque cuando uno ve a Lucy antes, es una señorita de bien, pero cuando es un vampiro, es un sex symbol. Y eso también pasa con las tres vampiresas que están en el castillo. Jonathan lo dice, es pura lascivia, ¿no? También hay como una representación monstruosa del deseo y del placer del cuerpo femenino. Y eso es muy del vampiro. El vampiro a mí me trae la depredación, ¿no? La idea de tengo que perseguirla, mirarla, obsesionarme, chuparle la sangre muchas veces. No es como que le chupo la sangre y chao, sino que hay una obsesión y además esa obsesión sucede en lo más íntimo. Son, podría decir uno, violaciones en cierto sentido. Se llega a la cama de ellas dormidas y las convence de tener un encuentro íntimo con él. Hay mucho contacto íntimo que además bajo nuestra visión de hoy en día es supremamente peligroso en términos de infección, ¿no? A ella le están infectando de algo y después de esto ella va a infectar a todo el mundo de eso y eso es una sexualidad desbordada. Se vuelven sensuales estas mujeres, esas escenas con Drácula tienen una carga erótica extraña, ¿sí? Porque Drácula tiene ese pecho abierto y le está chorreando esa sangre, ¿no? Como que hay una erotización de este momento, como del contacto entre el monstruo y el cuerpo femenino, y además son muy heterosexuales. Drácula no le chupa la sangre nunca a Jonathan. Se las promete a las vampiresas. Y él, aunque tenga Renfield, aunque tenga cuatro manes más para chuparle la sangre, que seguramente son mucho más vigorosos en su sangre, él solo está buscando mujeres, ¿no? Entonces también hay como ese componente del dominio, de la sumisión, del control del cuerpo ajeno a través del vampirismo, que también es un miedo muy importante de esta época. Si ya no tenemos una religión que nos mande, si ya no tenemos sistemas sociales que digan que las mujeres solo están en la casa cuidando a los niños, están en la reproducción, sino ellas van a empezar a salir al mundo y ya no van a estar bajo el control ni la mirada de sus maridos, hermanos, padres u otro hombre que las vigile, esto se nos va a alborotar, ¿no? Es la liberación sexual descontrolada y el vampiro es un poco esa imagen. Por eso les decía, Carmilla, que es la novela vampírica anterior a Drácula, es muy importante en la historia de la literatura lésbica, porque nos habla de que una mujer vampiro, en esa novela las mujeres vampiros solo buscan otras mujeres para chuparle la sangre, como que ese encuentro íntimo muy violento, en el fondo tiene un componente sensual y erótico raro, y que hay que tenerle un poquito de miedo a esto. Y esta es la interpretación que les traigo de Drácula. Espero que sigan recomendando esta novela. Vean esa película si la consiguen. Es de las mejores películas que hay con respecto a Drácula. La más fiel y además tiene una producción audiovisual, unos vestuarios, un maquillaje, unas escenografías que complementan muy bien esta lectura que tuvimos. Y esto sería todo. Muchas gracias.